Hey, Dios te bendiga, te saluda tu amigo el evangelista Gary Lee. Estamos a jueves, el día 14 de noviembre del 2024. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Me acordé de una canción hace muchos años que se cantaba en la iglesia. De vez en cuando, con frecuencia, la canto en las campañas. Soy feliz, Cristo me salvó. Soy feliz, Cristo me salvó. Soy feliz, Cristo me salvó. Gloria, aleluya, Cristo me salvó. El tema del pecado es un tema que casi no se toca ya desde los púlpitos. La mayoría de los predicadores prefieren hablar de motivación, hablar algo diferente, pero si nos vamos a la escritura, la iglesia primitiva tocaba el tema del pecado constantemente. De hecho, el apóstol Pedro, cuando fue lleno del Espíritu Santo, en sus primeros 2 sermones, ganó 8,000 almas y su tema de la predicación fue arrepentíos y convertíos, que el reino de los cielos se ha acercado. La Biblia nos enseña que pecado es transgresión a la ley de Dios. Y yo creo que no hay una cosa más horrenda, más horripilante, más espantosa que el pecado que arruina, destruye eternamente la vida de un ser humano. Ahora, todos nacemos en pecado. El mismo salmista David decía 3,000 años atrás, en pecado me concibió mi madre. Pero para esos 2,000 años atrás, Jesucristo vino al mundo, murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Me gusta lo que dice San Juan capítulo 3 y versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Mi amigo, hay pecados y hay pecados. Y hay 3 pecados que son terribles. Son literalmente espantosos, son maquiavélicos. Son 3 pecados que tienen consecuencias, pero súper eternas. Que literalmente, si tú me estás viendo, de alguna forma estoy entrando a tu espacio personal. Si me estás viendo en Colombia, en Panamá, en Honduras, en Nicaragua, tal vez en Uruguay, Chile, Perú, Ecuador, Puerto Rico, Estados Unidos, cualquiera de los países de Europa, no te me despegues de la pantalla porque te tengo una palabra muy importante y una palabra de aliento y de ánimo. Porque cuando leemos las escrituras, sabemos que hay una opción, hay una salida de toda esta situación. Uno dice, pero yo me puedo salvar por mi propia cuenta. No. Necesitas a Jesucristo, que tomó nuestra sentencia, pagó el precio, murió en la cruz del Calvario. Ahora, hablemos de pecado un poquito, porque usted dice, hermano, pero la lista es larguísima, lo que el hombre practica, sus pecados, pero hay 3 pecados que son terribles, y estos 3 pecados pueden marcar el futuro eterno de tu alma. Por eso yo creo con todo mi corazón que si de alguna manera tú me estás mirando, estás conectado conmigo, quiero que reflexiones, que pienses bien. Yo no te estoy juzgando, no conozco tu corazón, pero el Espíritu de Dios te ama. Y en este momento tal vez te está otorgando Dios una oportunidad, porque mire, es el Espíritu de Dios el que nos redarguye. Y posiblemente Dios te está hablando porque te ama y no quiere que tu alma se pierda. Hay 3 pecados terribles. Y esto es lo que yo llamaría en el día de hoy un mensaje de parte del Señor. Grave mensaje para mis amigos. El primer pecado, que es súper terrible, espantoso, con consecuencias eternas, es la blasfemia del Espíritu Santo. Por eso yo una y otra vez y con muchísima frecuencia estoy diciéndole a mis amigos, si no entiendes lo de las lenguas, déjalo de ese tamaño, no te metas en ese territorio. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que blasfemar contra el Espíritu Santo es un pecado que nunca será perdonado. Acuérdese que la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu de Dios, óyeme, es el Espíritu Santo. Es una cosa seria. ¿De qué manera te transmito? Te hago entender lo grande, lo poderoso, lo terrible que es cometer este pecado. Y sabe, cuando yo miro algunas de las celebridades y la gente famosa, ateos, agnósticos, personas que se burlan de nosotros los cristianos, que hablan a veces hasta en la televisión, como una mujer muy conocida, voy a dejar de mencionar su nombre, voy a omitirlo,
Pero esta mujer dijo en una ocasión sobre la Biblia, que la Biblia era como para ella papel de baño. Pero también ha hablado en otras ocasiones sobre Dios, sobre el Espíritu Santo. Y hay que tener cuidado, porque la blasfemia del Espíritu Santo es una cuestión demasiado seria. Así que el primer pecado terrible es blasfemar contra el Espíritu Santo. No hay perdón. No hay perdón ni en este siglo, ni en el próximo siglo. Debemos de tener mucho cuidado. Yo por eso hago un llamado con todo mi corazón a mis amigos que me ven en todo el mundo. Tal vez tú eres hermano Gary, yo amo a Dios, creo en Dios, pero eso del Espíritu Santo, yo entiendo y yo mismo les enseño y les predico que hay muchas aberraciones carismáticas, hay muchas cuestiones que no son el Espíritu Santo. Pero habiendo dicho esto, tengamos cuidado. Por eso es que yo le digo al pueblo, necesitamos discernimiento espiritual. Porque una cosa es el conocimiento de la palabra de Dios y otra cosa es el discernimiento espiritual. El discernimiento viene a través de una conexión con Dios, una intimidad con Dios. Cuando oras, clamas, cuando te metes y te consagras con Dios, Dios te da el discernimiento de poder distinguir entre lo que es de Dios y lo que es del diablo. Y vivimos en un tiempo cuando, por eso dice la Escritura, probad los espíritus. Y el apóstol Pablo escribió en 1 Timoteo 4:1 diciendo que en los postreros días algunos apostatarían de la fe. Y dice, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Pero tengamos cuidado, porque el Espíritu de Dios es solemne, es hermoso, es bello y se ofende fácilmente, porque es la tercera persona de Santísima Trinidad de Dios Todopoderoso, es Dios. Entonces el primer pecado terrible es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Segundo pecado terrible, también terrible, muy terrible, es el pecado de aquellas personas que conocieron a Dios, sirvieron a Dios, estuvieron en una iglesia y se apartaron. Y dice Pedro que les ha acontecido lo del viejo proverbio. Dice, el perro volvió al vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Esto les ha acontecido porque dejaron el santo mandamiento que una vez les fue dado y volvieron al pasado, y su condición postrera será peor que la primera. Mi amigo, esto es serio, esto es grande, esto es grueso. Tú tienes que tomar en cuenta que una persona que conoció al Señor, que abandonó los caminos de Dios, que dejó totalmente de servir a Jesucristo, hay consecuencias serias y más severas y más espantosas que para una persona que nunca ha conocido al Señor. Porque la Biblia dice, mejor hubiera sido nunca haber conocido al Señor que haberlo conocido y haberlo dejado. Es terrible. Y sabe que vivimos en la generación, en la era, donde son millones y millones y millones que están en esta condición. Son descarriados, son desbalagados. Tal vez tú me estás viendo y tú dices, hermano Garilí, pero si yo voy a una iglesia, de igual manera puedes estar descarriado, desbalagado. El hecho de que tú vayas a una iglesia los domingos y que te sientas en esa silla o en esa butaca o banca o lo que sea y piensas que estás escuchando un mensaje, esto no significa que tú estás bien, a menos que estés bien con Dios. Porque tal vez ya estás descarriado y no sabes, porque ya dejaste el primer amor. Ya no buscas a Dios, no sirves, no honras, no caminas con Dios. Millones de cristianos están en este momento en una condición tan espantosa que son descarriados, aún algunos estando dentro de una congregación, porque dejaron las primeras obras. Su relación con Dios está totalmente a punto de colapsar. Muchos ya no oran, no claman, no gimen, no leen la Biblia. Muchos están desconectados. ¿Y sabe lo que dice la palabra? No contristáis al Espíritu de Dios con el cual estáis sellados para el día de la redención. Millones y millones de personas de nombre cristianos están literalmente contristando el Espíritu Santo. Porque hay iglesias, congregaciones, denominaciones que han dejado los caminos originales de Dios y han abandonado el evangelio verdadero. Hablaba yo con un pastor y estábamos de acuerdo con esta gran, terrible verdad, que muchas iglesias han dejado el santo evangelio. Este es mi amigo Josué Rodas, que está pastoreando allá en la ciudad de Seattle. Tremendo amigo mío, tremendo siervo del Señor. Y es cierto, muchas iglesias hoy en día han decidido ir por el evangelio nuevo.
el evangelio barato, falso. Dejaron el camino de mamá y papá. Y por eso es que hoy hay millones que están descarriados. Entonces, una persona descarriada, una persona que conoció al Señor y abandonó los caminos de Dios, es un terrible pecado. Pero hay un tercer pecado, que es el peor de todos. Escúcheme bien. Son 3 pecados terribles. El primer pecado es blasfemar contra el Espíritu Santo. Segundo pecado es, después de haberlo conocido, haberlo dejado, descarriado, dejar al Señor el camino de Dios. Pero el tercer pecado es espantoso, es macabélico, con consecuencias terribles, consecuencias eternas. Piensa lo que te estoy diciendo. Te vas a morir un día, Dios no permita que sea rápido, pero te vas a ir de este mundo. Y si no estás bien con Dios, si no tienes a Jesús en tu corazón, vas a vivir eternamente en la condenación. No, hermano, que a mí me dijeron en mi iglesia que yo hice una oración de fe y yo estoy bajo la gracia y la gracia me protege. La gracia, que significa favor inmerecido, es la bendición de que somos salvos por gracia. Efesios capítulo 2, por gracia sois salvos y por medio de la fe. Por medio de la fe que hemos puesto en Cristo Jesús. Por eso dice la palabra, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Pero si tú dejas de poner tu fe en Jesucristo, la gracia no te puede ayudar en lo absoluto en nada. Y cuando lees Hebreos capítulo 2, versículo 3, dice la Escritura, ¿y cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Filipo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ahora, hay algunos por ahí, estos nuevos predicadores reformados, que te están diciendo, si estás bajo la gracia, no importa. Sí importa. Porque si no das seguimiento, si no guardas tu vida, si no honras a Dios, puedes perder la salvación. ¿Qué dice la Escritura? Este es el trancazo más grande. El que perseverare hasta el final, este será salvo. Pero el tercer pecado, más terrible, más espantoso, es el pecado, escúchelo, de haber totalmente rechazado a Jesucristo como único y exclusivo Salvador. El hombre no se puede salvar por su propia cuenta. Ninguna religión te puede salvar. Ningún hombre en la tierra. Jesucristo dijo categórica y marcadamente en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. La Biblia dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos si no es en Jesucristo. Quiere decir que si tú no tienes a Cristo en el corazón, con todo mi corazón, con tristeza te lo digo, aunque no lo quieras aceptar, no vas a entrar al cielo. Porque sin Cristo no hay entrada al reino de los cielos. Solo Cristo salva. Así lo decimos. Y es una gran verdad. Así que son 3 pecados terribles. Blasfemar contra el Espíritu Santo. Dejar los caminos de Dios después de haberlo conocido. Y rechazar totalmente a Jesucristo como único y exclusivo Salvador. Millones de almas están ya perdidas en el infierno. Y millones más van de camino para allá. La Biblia me enseña a mí que muchos son los llamados, porque Dios llama a todo el mundo, pero pocos los escogidos. ¿Y quiénes son los que escogidos? Los que han recibido y han creído en Jesucristo. La Biblia dice que el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no ha creído en el unigénito Hijo de Dios ya ha sido condenado. Mi amigo, solo Cristo salva. Si tú me estás viendo en este momento en cualquier lugar del mundo entero, considera esto seriamente. La vida pasa rápido. Parece que fue ayer que tenía yo 15 años. Hoy tengo 68. Amo al Señor con toda mi alma. Seguiré sirviendo al Señor hasta los 100 años o hasta que Él venga. Pero tú necesitas entender que sin Cristo no hay cielo, no hay salvación y no hay vida eterna. Estos 3 pecados tienen consecuencias eternas. Compártelo. Y quiero hacer un llamado a mis amigos, pidiéndoles en esta ocasión, no lo hago todo el tiempo, que por favor visiten mi página. Ahí está,
hermanogarilee.com. Y entra a la página y hay una foto mía y pícale y abre la página de PayPal. Y les pido en el amor del Señor que envíen una ofrenda generosa para que sigamos adelante. Este ministerio se mueve por fe. Caminamos por fe. Mi esposa Claudia, mis hijos y yo, se lo agradecemos, les amo profundamente. Estoy orando por ustedes. Y que el Espíritu de Dios, como dice la Biblia, siempre dé testimonio a vuestro espíritu de que los ministerios que nosotros somos es un ministerio del Señor. 53 casi años de ministrando la palabra. Gracias por bendecir este ministerio. Si no eres bueno para la tecnología, tranquilo. Llámame al teléfono que está ahí abajo. Deja un mensaje. Hermano Gary Lee, queremos ser bendición y yo le voy a llamar. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Compártelo. Muchas gracias. Shalom, shalom.